Bueno, hay un nuevo movimiento político que se llama Movimiento Futuro, creo que lo fundó Héctor Rodríguez. Lo coordina. Y Mari Carmen Moreno es miembro del equipo promotor nacional. O sea que todavía está en etapa de promoción. Sí, está en etapa de promoción, de creación, de convocatoria, como siempre los movimientos. Sí. Los movimientos somos así. ¿Y qué pasa? ¿A dónde van ustedes con ese movimiento? Bueno, este movimiento nace primero de varias experiencias de acumulación o de espacios de plataforma de los movimientos sociales. Desde el 2016, Congreso Bicentenario de los Pueblos, después Congreso de la Nueva Época, que ha agrupado progresivamente diversas organizaciones que tienen voluntades, banderas de luchas particulares, más de 70 movimientos adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia entre ese movimiento y el PSUV? En primer lugar, esto es una plataforma de movimientos, es decir, teniendo un reconocimiento y una defensa de la revolución bolivariana, en este caso tiene que ver con una organización que trabaja con una alta vocación social y desde la diversidad de los movimientos sociales. Pero te pregunto, ¿ustedes están inscritos en el PSUV? No, es un movimiento social, es una plataforma de movimientos con tarjeta electoral, es decir, es una plataforma de movimientos donde también tiene una opción electoral. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, como te decía, venimos de varios espacios de conformación de movimientos, siendo el trabajo territorial un conector, hay personas que se identifican con banderas particulares, es decir, defiendo la revolución bolivariana, pero... No soy del PSUV. Puede no ser del PSUV. No soy del movimiento tuyo, como futuro. Correcto, o quieres trabajar con los adultos mayores. Tu vocación fundamental es la cultura, es decir, que su bandera, su vocación de trabajo es la política desde otra perspectiva. Y bueno, los movimientos en este último debate reconocieron la necesidad de un espacio que se parezca más a los movimientos sociales desde el trabajo territorial. Eso es futuro. Que no se parezca al PSUV. No, no tiene nada que ver con eso, más bien que se parezcan los movimientos, más a lo que no debe parecerse es a lo que debe parecerse. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Hay cultores que a lo mejor en algunos espacios tradicionales de la política no se reconocen, en espacios más formales de las políticas, pero sí se reconocen desde el trabajo identitario, desde sus luchas particulares. ¿Cómo construimos, cómo tejemos un espacio que desde esos intereses tengamos una noción del territorio, del país, pero donde quienes tienen banderas particulares puedan reconocerse y trabajar? Ahora, en este momento, Mari Carmen, ¿cuál es tu acción inmediata en ese movimiento? Bueno, en Caracas, fundamentalmente, en mi caso, en Caracas, accionando, ahorita estamos acompañando la segunda etapa de la ejecución de los proyectos aprobados por la Consulta Nacional. Esa es una acción muy concreta. En el caso de Caracas, más de 292 espacios, el 21 de abril, en el caso a nivel nacional, más de 4.500 comunas, circuitos electorales comunales, aprobaron un proyecto que tiene que ver con la transformación concreta del espacio en el ámbito territorial de la comuna. Ahorita estamos en la etapa de promocionar el proyecto que quedó aprobado el 21, conformar las brigadas, acompañar en ese proceso. Se están reparando CDI, se van a reparar torrenteras desde el Poder Popular. Esa es una de las acciones. Y otro, trabajando en algunos espacios de trabajo voluntario concreto. Uno es la educación, por ejemplo. Hay algunos espacios donde ya desde el voluntariado que estamos constituyendo hay gente que dice, mira, yo quiero aportar tiempo para el reforzamiento pedagógico de los chamos de mi comunidad. Esa es una acción concreta del voluntariado. Otros trabajando más en el tema cultural, es decir, es como le decía, desde una gran diversidad del accionar político-social también se construye país, también se construye un movimiento como este. Ahora, ¿cuál es para ti el problema que más te mortifica en este momento? En Venezuela. En tu país, claro, en Venezuela, claro. Sí, bueno, hay también mortificaciones mundiales. Mira, uno... Pero primero tenemos que mortificarte y resolver aquí en Venezuela. Así mismo. Uno, seguir recuperándonos de una agresión tan fuerte como la que hemos tenido en los últimos 10 años, que genera heridas, que genera cicatrices. Hay algunas de carácter social, hay algunas de carácter psicológico. Nosotros hablamos mucho de las heridas sociales de esta guerra que hemos tenido, de esta privación de nuestra capacidad resolutiva. Una de ellas es la educación, que ocupa para el futuro del país, pero también hay otras huellas que a uno le mortifican. Por ejemplo, los efectos de esta situación que hemos vivido, de la pandemia y situaciones como ¿Por qué trato... estás en guerra ahorita? En nuestro país. Tú, la gente del movimiento Futuro. Bueno, uno, con la indolencia. Hay que hacer una guerra a la indolencia desde todos sus espacios. Yo te pongo un ejemplo que te decía. La indolencia no es parte del Estado.
la indolencia se manifiesta cada vez que Por usted eso. no tiene sensibilidad ante algo. Te pongo un ejemplo, permíteme. Nosotros tenemos comunidades donde de repente hay niños que están sufriendo tratos crueles por parte de la familia, y cada vez que nosotros eso no nos ocupa y no se convierte en un centro del accionar de todas las instancias que implica, de la comunidad, de la escuela, de los espacios esa es una acción que nosotros como venezolanos tiene que dolerte en la piel y decir, yo puedo contribuir. ¿Y tú crees que al ante gobierno no le duele eso ahorita? Muchísimo. Creo que por eso no deja de trabajar y no dejamos de trabajar en ello. Solo que creo que estas situaciones hay que entrarle desde todas las dimensiones, con la acción gubernamental, con la acción popular, con la acción individual. Por eso te decía, tú me preguntas qué me ocupa. Ajá. Me ocupa que nosotros terminemos de transitar esta situación compleja que hemos tenido y que como país seamos capaces de, reconociendo lo mejor que hemos logrado, que es muchísimo, y es innegable, seamos capaces de reconocer todo lo que tenemos que transformar y transitar para seguir siendo un país potencia como el que soñamos y nos merecemos. Desde el punto de vista ideológico, si yo te preguntara, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el fundador del Movimiento Futuro, que es Héctor Rodríguez, ¿no? El otro Rodríguez, que es Jorge Rodríguez, Cabello, que es también dirigente del mismo movimiento, que no es del Movimiento Futuro, es del Movimiento PSUV. Del PSUV, el fundador correcto. del PSUV. ¿Cuál es la diferencia? Que te pregunta la gente. Yo empiezo con las similitudes. Primero, todos somos revolucionarios y todos son Por eso, revolucionarios, ¿qué- son chavistas. ¿Qué los difiere? En este caso, desde las plataformas de espacio, los partidos políticos tradicionales, te hablo desde el accionar, partido político tradicional tiene un trabajo Ok. orgánico, a veces un poco más vertical, es necesario, así se organizan los partidos, así se garantiza la conquista del poder político. Los movimientos sociales tienen una dinámica distinta, que no quiere decir que no contribuya a esto. Si tú me preguntas en qué se diferencia, en el término de las plataformas, son formas distintas de llegar a construir la política. Porque un movimiento social y un partido político tienen el mismo objetivo, el poder y llegar a la gente, me imagino. Pueden tener los mismos objetivos, pero con prácticas muy distintas. Es lo que te digo. O sea, un movimiento social se organiza primero desde espacios particulares Ya. del trabajo. Ahora, cómo eso tiene una visión y una noción de país y cómo todo eso se encuentra en la construcción, cómo es tan político construir un 1x10, cómo construir un voluntariado que sume acciones, que sume voluntades en la comunidad, que ayude al encuentro en la comunidad, como ambas acciones, cuando tú tienes una lectura completa de la estrategia y del territorio, ambas acciones construyen país. Claro. Entonces son igual de legítimas. ¿Cómo te inicias tú en la política? Yo me inicié en la política, mi familia es de izquierda, mi papá era de izquierda históricamente, entonces en mi casa siempre hubo como un debate muy cercano a la política. ¿Quién era tu padre? Mi papá Jesús Moreno. Ah, Jesús Moreno. Ah. Pero particularmente en el año 98, ya con la primera acción de la campaña del comandante Chávez, se constituyó un voluntariado casualmente, que después terminó en la Juventud Constituyente, que fue génesis de las Juventudes de Quinta República. Yo formé parte de ese equipo y de ahí fui trabajando y trabajando, una cosa llevó a la otra, y luego en el 2003, con el nacimiento de las misiones sociales, fue como la gran explosión. Yo estudiaba literatura. Tómate Génesis, no Génesis Garbet, ¿no? ¿Ah? Tú dices que fue Génesis, no Génesis. No, bueno, una Génesis. Ahora. Tan linda como esa Génesis Garbet. ¿Ah? Tan linda como esa Génesis. Como Garbet. Claro, Sí, como claro. toda nuestra juventud maravillosa que está construyendo patria. Es de Falcón, por cierto. Sí, señor. Bueno, ¿qué otra cosa me puedes decir hoy? Yo te puedo decir que tengo una convicción como mujer venezolana en el futuro de nuestra patria, y lo digo en serio. Creo en la grandeza de lo que somos, creo en nuestra capacidad de transformación, de sanación colectiva que tenemos. Creo que si todos juntos y juntas ponemos las voluntades por la construcción y transformación de nuestra patria, seguiremos cosechando la grandeza del ejemplo que somos. Nosotros somos un país de encuentro, somos un país maravilloso. Ahorita, con su próximo invitado, hablaba de las bondades geográficas de nuestro país, de las bondades de la gente, y eso es una cosa de la que hay que sentirse profundamente orgullosos. ¿Qué opinas de la delincuencia? Creo que es entre las ocupaciones, creo que es uno de los elementos que hay que transformar en todos los niveles. La ¿viste? corrupción. La corrupción es un cáncer. La corrupción. La corrupción es un cáncer. Ahí está. ¿Hay corrupción en el gobierno? Hay corrupción en nuestro país, hay una situación de corrupción que tenemos que transformar y que a veces la vemos en las grandes traiciones como las que vivimos. Alguien habló por ahí de pena perpetua para los corruptos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que la corrupción tiene que castigarse con mucha mano dura, desde todas sus dimensiones. Con mucho Maduro. Con mucha mano dura. Sí, bueno, ok. Con mucha mano dura.
desde todas las dimensiones, desde el que se lleva un insumo chiquitico hasta el que hace un acto de traición a la patria terrible. Hay varios casos así. Sí, yo creo que, tú sabes que yo tengo una Lo han anécdota. condenado. Ah, tiene una anécdota. Una Sí, sí. anécdota, tengo una amiga, su mamá era enfermera, y yo recuerdo cuando íbamos a su casa, te estoy hablando hace 30 años, 35 años. Mi cuñada era enfermera, una de las grandes enfermeras de este país. Tremenda Murió funcionaria. recientemente. Y yo recuerdo cuando uno iba a su casa, uno decía, fulanita, pásame un poquito de alcohol, y el alcohol era un pote de alcohol de este tamaño. Uno decía, vamos a hacer una tijera para recortar la tarea, y eran las tijeras Germany de laboratorio, es decir, a lo mejor esa persona no identificaba que traerse los insumos del hospital donde trabajaba no está bien, pero era un hecho Y eso sigue cotidiano. ocurriendo. Y pues, a eso me refiero Ajá. con el elemento de las indolencias colectivas, que eso está tan mal porque eso es una escala de la corrupción, como situaciones tan terribles como actos que son categoría y que son identificados como traición a la patria, como algunos de los que lamentablemente hemos visto históricamente. Y De todos los partidos. de todos los lugares, esté donde esté, Esté donde esté. esté donde esté. ¿Qué ha pasado con los últimos corruptos que han detectado en tu partido? Como nunca antes en la historia tomando medidas, porque en Sí. este país esa situación ha sido común y no se tomaban medidas. Hay Dime que tomar otra medidas. cosa, cuando tú entraste a la política, lo que te inspiró a entrar a la política y ahora, ¿qué te inspira? Sigue siendo la misma inspiración, construir patria. ¿Ah? Sigue siendo la misma, construir patria, construir este país maravilloso, sueños. O sea, a mí me ¿Pero convocó qué necesitas tú para construir una patria? Además de gente. proyecto, Ajá. gente, ¿Qué proyectos liderazgo. tienes tú en este creo momento? en el proyecto nacional. ¿Qué Simón proyecto Bolívar. tiene usted en momento? En tu, No tu en lo mente, particular. o en la mente de tu organización. El proyecto nacional Simón Bolívar, nuestros objetivos históricos, sigue siendo el horizonte y recientemente eso siendo síntesis en 7 grandes transformaciones a las que nos convoca Nicolás Maduro. Pero la gente de pronto te dice, cuando yo me encuentro con gente, lo que tengo es hambre. Y a mí no me resuelven con promesas. ¿Cómo tú le entras al hambre, por ejemplo, que hay en el país? Trabajando, produciendo, educándonos. No, con eso no se come. Sí, con trabajo no se come. ¿Ah? Con trabajo no se come. Bueno, con producción. Sí. Mira, yo te pongo un ejemplo. Ajá. Nosotros en el año 2016, ¿Ya? la caja del CLAP, con los cuestionamientos Ah, que el pueda CLAP. tener alguno el CLAP. Es decir, no viendo en el CLAP, por ponerte un ejemplo, la cesta básica o la satisfacción de todas las necesidades, pero te pongo un ejemplo. En el año 2016, esas cajitas las buscamos de los puertos sorteando todos los problemas que teníamos para poder traerlas por el bloqueo. ¿Y ahora? Hoy, que el más del 90% de esos productos sean parte de la producción nacional, que vengan del corazón de Guárico, que esa harina venga de Portuguesa, eso te dice que este es un país que está en proceso, en franco proceso de recuperación. ¿Es un proceso que se hace y se decreta en poco tiempo? No. O sea, Como no el lo es CLAP la no agresión tiene que productos tenemos. importados. Tiene productos importados, pero pasó del 100 al 80, creo Ya. que es un avance importante. Y yo de eso me siento orgullosa. O sea, de saber que buena parte de esos granos son nuestros, Ok. que esa harina es nuestra, Ok. me hace sentir orgullosa y me hace sentir fe en nuestro país. A ti te llega tu cajita de CLAP. Sí, señor, en el recreo. ¿Así? Tengo un clap de recreo. Aquiles Nazoa se llama. Ah, ok. Bueno, yo no tengo esa suerte. Un mensaje antes de irte. A toda la población, a todos los jóvenes, convocar a estos jóvenes maravillosos que somos, yo me siento de espíritu joven eternamente, a creer en nuestro país. Esta es nuestra patria, este es Ok. nuestro espacio que nos convoca y sigamos con nuestras propias manos, con nuestros propios esfuerzos, construyendo nuestro país. Bueno, gracias a la señora Mari Carmen Moreno. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora. Gracias, señora. A usted.